Ese día estaban todos, Carlos Salinas de Gortari y los mandatarios que empujaron la negociación. Los comandantes que lucharon en las montañas antes de ponerse la corbata, militares, ministros y amigos de Arena. Hasta el gran vecino del norte, quien quiso una vez pacificar militarmente a El Salvador. Doctor Óscar Alfredo Santamaría, ministro de la Presidencia, comandante Shafiq Jorge Andal, coronel Juan Antonio Martínez Varela, ministro del Interior, comandante Joaquín Villalobos Hueso, miembro de la Comandancia General, general Mauricio Vargas, señora Ana Guadalupe Martínez, miembro de la Comisión Político-Diplomática, comandante Salvador Sánchez Serén. Estaban todos, hasta un exministro de Salvador Allende. Todos, excepto él, a quien quizás el presidente Cristiano hubiera dado el primer apretón de mano. Él no estaba, pero todos pensaban en él. El FMLN se enorgullece de prestar este servicio a la patria y a su prestigio internacional, pero esto nunca hubiera sido posible sin la participación y la brega de las fuerzas democráticas otrora agrupadas en el FDR, que tanto enriquecieron nuestro pensamiento y abrieran a esta lucha tanto espacio por todos los caminos del mundo. A Guillermo Manuel Ungo, como hombre síntesis de ese pensamiento y de esos trajines mundiales, dedicamos nuestro recuerdo y homenaje. Desde que empezó la guerra, de las primeras negociaciones al día de su muerte y superando el horror y la rabia, el discurso de Guillermo Ungo no ha variado. El diálogo se encuentra interrumpido desde hace más de un año, desde el 30 de noviembre de 1984. Se debe fundamentalmente a la posición de la administración Reagan y del gobierno salvadoreño, y que el gobierno del ingeniero Duarte cada vez asume posiciones más derechistas. Pero por otro lado, existe cada vez una mayor participación y presencia y reclamo de distintos sectores nacionales en El Salvador y también de la comunidad internacional que exige y reclama la reanudación de ese diálogo. Eso nos permite tener esperanzas en el año de 1986 de que esa presión nacional, popular y la presión internacional van a abrirle nuevamente posibilidades a la reanudación del diálogo. Nos proponemos darle cumplimiento a ese acuerdo y avanzar en un trabajo que signifique otros peldaños más en nuestra lucha política por conquistar una solución política, una paz con independencia y libertad. Hemos venido a poner nuestra contribución para lograr los objetivos populares de alcanzar una paz con justicia, una paz con libertad, una paz con dignidad, una paz con democracia y una paz con soberanía nacional. ¡Hasta la victoria siempre!
nuestra acción política y nuestro planteamiento político es, independientemente de un juicio y de una opinión que no puede ser delito, de la legitimidad de la insurrección del pueblo, nuestra posición es que la guerra debe tener fin. Y la guerra solo puede tener fin de dos maneras, con rendición o con negociación. Como es irreal políticamente que se rinda el gobierno, aunque va perdiendo la guerra, pero es irreal que se rinda la guerrilla, que no va perdiendo la guerra. Entonces lo que hay que buscar es una negociación, eso es lo que postulamos. Unos días antes, en México, en torno a su féretro, ese cristiano laico, como le decían sus amigos jesuitas, ese político nato, ha logrado reunir a los que un año después firmarían la paz. Estaban presentes los comandantes del FMLN y el embajador del gobierno del presidente Cristiani. Y por Ungo, los guerrilleros marxistas se unieron a la plegaria. Desde el punto de vista de nuestra fuerza hay que tener en cuenta que el doctor era la cabeza política de lo que podíamos llamar la fuerza democrática del país, la más importante. Era el cuadro estadista que teníamos, que no pudo ver culminado la tarea donde en el momento en el que quizás hubiera sido muchísimo más valioso que cuando el país hubiera sido transformado en otro orden, que ha sido la lucha, pues, ha sido vital, fundamental para la lucha y va a ser de una importancia enorme para la paz. En la lucha hay algo que hay que decir y hay que reconocer, y es la importancia que tuvo el papel del doctor en transformar al FMLN y seguir ayudando a partir de una persuasión que él era muy particular, de un método no confrontativo. Tengo bien presente una discusión de hace 8 meses con él acerca de la necesidad de introducir el tema cese de fuego en la negociación. Una discusión intensa, donde él exponía sus puntos de vista y tenía razón, como tuvo razón en una gran cantidad de ocasiones. Convencer al mundo que no había solución militar al conflicto salvadoreño. De América Latina a Europa, Guillermo Ungo viajó con la maleta siempre llena de proposiciones, soluciones y esperanzas. Convencer a Norteamérica, a su prensa en particular, que sus aliados del FMLN eran más flexibles que lo que Washington imaginaba. Convencer de lo mismo a la oposición demócrata en el Congreso, a sus alcaldes, a sus líderes como Ted Kennedy. Convencer a Fidel Castro que en El Salvador la democracia y el socialismo difícilmente podían nacer de una victoria militar. De la declaración franco-mexicana al encuentro de La Palma, de La Palma a la Nunciatura, convencer también a sus aliados que a pesar de sus éxitos militares, tenían que ver en la negociación el principal campo de batalla. Aprovechar el apoyo masivo que las propias bases del FMLN manifestaban en pro del diálogo y el nuevo espacio creado por la multitudinaria fiesta de la Nunciatura para imponer una nueva dinámica, la del retorno. Tendrán que llenar el mundo con masajes del sufo para quitarte las ganas del amor que tienes tú. Este retorno lo hace posible el previo trabajo internacional de Guillermo Ungo. Varias personalidades de la Internacional Socialista acompañan a los dirigentes del FDR en su primer intento de vuelta al país. El señor Wisniewski, del Partido Socialdemócrata Alemán, aquí a la derecha de Ungo, el diputado francés Jean Lacombe, el socialista español Bernardo Mayorga y aquí el noruego Roel Steen, vigilarán paso a paso a Ungo, Oquelí y a Zamora en sus primeras peligrosas apariciones públicas. Estamos aquí para contribuir a ensanchar esos espacios políticos del pueblo y para el pueblo.
Este reto puede parecer suicida en un país devorado por la guerra y el miedo. En una ciudad donde libremente se desplazan escuadrones de la muerte y asesinos oficiales. Memo y sus compañeros lo aceptan y juegan bien. La Convergencia Democrática nace este mismo mes de noviembre del 87, reemplazando al FDR, pero asumiendo más autonomía y más protagonismo en sus relaciones con el FMLN. En pocos días, antes de volver a salir por razones de seguridad, Guillermo Ungo visita y estrecha relaciones con todos los sectores afines al proyecto democratizador, particularmente con las organizaciones cristianas y de derechos humanos. A partir de agosto, con los acuerdos de Esquipula II. Los instrumentos políticos están adquiriendo importancia, porque todo esto es un problema político, el problema político del poder, de la democratización del poder, y se está viendo claro que tenemos espacios y simpatías populares, de manera que yo creo que el FMLN entiende esto, y creo que en ese sentido ha ido avanzando políticamente, desechando concepciones hegemonistas. La Convergencia ha decidido ir a las elecciones del 89 cueste lo que cueste. Y Memo, quien ha vuelto definitivamente a San Salvador, se lanza a la campaña con entusiasmo y pocos medios. Para su seguridad solo cuenta con un puñado de voluntarios, incluyendo a un veterano americano de la guerra del Vietnam. El candidato de la Convergencia recorre así todo el país, haciéndole frente con buen humor a las múltiples dificultades que surgen en el camino, amenazas, miedos, hostilidades del ejército y de las autoridades locales. Muy pronto vendrá la paz, muy pronto podremos regresar a nuestros hogares, podremos abrazar de nuevo a nuestras madres, a nuestras esposas y a nuestros hijos. Muy pronto con la Convergencia, la paz En este país nuestro, con una situación siempre muy polarizada, con una minoría dominante muy poderosa, que es capaz de contener a sangre y fuego cualquier reivindicación popular, ya sea política o económica o social, la democracia es subversiva. Por consiguiente, los demócratas atacados de subversivos y considerados como sujetos de persecución, exilio, cárcel o muerte. Si nosotros nos quedamos en nuestras casas, estamos renunciando a una posibilidad de ir construyendo la democracia e ir construyendo la paz. Y de todos modos estaríamos expuestos al riesgo de ser asesinados. De manera que es preferible correr los riesgos por una causa que valga la pena, sobre todo si esta causa se ve que va logrando cada vez mayor apoyo popular. Es evidente en todas estas giras cómo existe el miedo, pero cómo se va venciendo el miedo. Han sido elecciones en el pasado que solo han servido para traer más miseria, más guerra, más desempleo, pero a medida que nosotros estamos presentes vamos cambiando el panorama. Ahora ya se habla de paz, ahora ya se discute la propuesta del FMLN y en gran medida eso es por la Convergencia Democrática. El propio FMLN, cuando dice que hay que apoyar a la Convergencia y lanza una propuesta que significaría la paz este año a cambio de la postergación de las elecciones, lo que ofrece es el apoyo a la Convergencia Democrática. Eso no lo hubiera podido hacer el FMLN si no estuviéramos nosotros. Esta
Ha habido amenazas directas al candidato de la Convergencia. Ahora este mismo día vemos como un alto dirigente del partido ultraderechista de Arena, el coronel Ochoa, dice que a nosotros nos puede matar en cualquier momento un jefe guerrillero porque ellos no están de acuerdo en nuestra participación en las elecciones, a pesar de que es evidente que el FMLN está respaldando una solución de paz a través de la participación electoral, pidiéndole al pueblo que apoye a la convergencia democrática. Eso se convierte día a día en un cheque en blanco, en una carta abierta para que los escuadrones de la muerte nos asesinen y le echen la culpa a la guerrilla. Cuando somos amenazados, quizás esos al menos están teniendo su descarga psicológica, pero cuando no recibimos amenazas es señal de peligro, de que algo puede tramarse en contra nuestro. Palabras proféticas. Apenas 2 años y 2 meses después de la vuelta al país de los líderes del FDR, será secuestrado en Guatemala el mejor amigo y compañero de Guillermo Ungo, un hombre clave del MNR y de la Convergencia. Al votar sobre la bandera del arco iris de la Convergencia, estarás diciendo sí a la paz a través de la solución política negociada. Esta muerte golpeará profundamente al viejo luchador, pero como siempre, hará frente, con calma y temple. Radio Venceremos da información desde la capital. En estos momentos, fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional consolidan posiciones en la zona norte de la capital. Con Radio Venceremos acompañando a nuestros compañeros en las calles de San Jacinto, de Mexicanos, de Ayutuxtepeque, de Sacamil, de Ciudad Delgado, Ciudad Crediza. La ofensiva general del FMLN, consecutiva al asesinato de los dirigentes sindicales de FENASTRA, coloca a Ungo y a sus compañeros entre la espada y la pared. Tienen que refugiarse en una embajada y luego salir del país para evitar la represión que efectivamente se va a desatar. Pero también los obliga a tomar una difícil posición. El Movimiento Nacional Revolucionario lamenta las numerosas víctimas civiles causadas como consecuencia de la ofensiva militar del FMLN y condena esas acciones que profundizan la guerra e incrementan la destrucción y muerte entre la población civil. El MNR reprocha que el gobierno de El Salvador esté falseando y ocultando la información de los acontecimientos en un enfrentamiento militar donde ambas partes han hecho uso indiscriminado de potentes armas de guerra, incluyendo repudiables ametrallamientos y bombardeos aéreos realizados por la Fuerza Aérea en acciones que cubren varias ciudades y departamentos del país. El MNR reclama del gobierno de El Salvador el cese de la actitud y conducta persecutoria y sembradora de odios en contra de los dirigentes de la oposición, las que incitan a la represión y permiten el crimen terrorista. En fin, el MNR afirma la necesidad inmediata de reanudar el diálogo entre el gobierno de El Salvador y el FMLN para buscar urgentemente un camino acelerado hacia la paz por la vía de la concertación negociadora. La batalla de San Salvador llevó la guerra hasta el corazón de las ciudades. Los citadinos, las clases medias, la burguesía y la oligarquía descubrieron el horror del fuego. Miles de muertos entre militares, guerrilleros y civiles despertaron la conciencia de la inviabilidad de la solución militar. Más aún, ambos contrincantes se dieron cuenta a pocos días de combate del poder real del adversario, dando rápidamente esta revelación espacio a la lógica del diálogo y a la negociación. Aunque tardarían en moderar la tonalidad de sus discursos. Es que nuestra estrategia es político-militar, ustedes lo saben. Entonces, nuestra apuesta no es una apuesta estrictamente militar. O sea, si mañana, comandante,
después de lo que han logrado, Cristiani dice, negociamos en serio, ustedes negocian. Nosotros negociamos y decimos, bueno, nosotros sí estamos dispuestos a un cese del fuego. No queremos ir a la mesa a pláticas dilatorias. Vamos a ir a una negociación responsable en la cual se garanticen los intereses de la mayoría de este pueblo y no los intereses de la Tandona y de la oligarquía y arena en este país. Es posible retomar el proceso de diálogo que el gobierno ha ofrecido desde el 1 de junio, pero que no podemos permitir tampoco que el FMLN siga utilizando un proceso y más que nada el anhelo de paz de los salvadoreños para fines propagandísticos o tácticos, y que si se retorna al proceso de diálogo es necesario que el FMLN dé muestras de que es en serio la intención que tienen y por ende deben de cesar totalmente las hostilidades en El Salvador. Pronto volvieron a negociar. La guerra y la represión continuaron, pero Guillermo Ungo ya sabía que el camino a Chapultepec era sin retorno, y como lo afirmara antes de su muerte, que 1991 sería el año de la paz. Ahora estamos en un proceso negociador. Que tenga pocos resultados no le quita su carácter, su esencia de proceso negociador. Antes no se podía discutir ciertos temas, hoy se pueden discutir. No se pueden negociar todavía lo suficiente, pero antes, para que hubiera diálogo, no negociación, había que decir que era con agenda abierta. Ahora tenemos una agenda concreta, que es una agenda que todo el mundo acepta, que es una agenda nacional. No es una agenda propia del gobierno ni del FMLN. Democratización, derechos humanos, Fuerza Armada, reformas económicos sociales, cese de fuego, verificación internacional, sistema electoral, sistema judicial, etc. Los factores positivos se imponen más y más sobre los factores negativos. Los partidos y las organizaciones, el FMLN, el gobierno, ningún partido se quiere aislar de un sentimiento popular que da fuerza, da base social de apoyo, como es el anhelo y el afán de paz. Hemos venido a poner nuestra contribución para lograr los objetivos populares de alcanzar una paz con justicia, una paz con libertad, una paz con dignidad, una paz con democracia y una paz con soberanía nacional.